Hay polvo por todas partes, hay suciedad, los camiones pasan continuamente. La situación va empeorando y sufro el peligro que conlleva, pero no recibo nada a cambio. Si existe algún riesgo de envenenar a un bebé o a un niño, ¿por qué se arriesgaría a nadie a hacerlo? Toda mi vida se trastocó completamente desde el momento en que llegaron aquí. Los vecinos llamaban llorando, hubo explosiones, camiones enormes, convoyes. Fue verdaderamente apocalíptico. No es un gas natural limpio. Los métodos de extracción de las personas que han de convivir con la extracción no disponen de energía limpia. Parece realmente difícil operar en esta industria de una manera limpia. Hagan lo que hagan, al llegar aquí será para destruir, para destrozar. El nivel del agua bajará y la contaminarán. Y no se puede tomar agua contaminada. Esto va a afectar a nuestro medio ambiente y también a nuestras reservas de agua subterránea. Me preguntan si puedo garantizar que esto no suceda, y mi respuesta es que no. Esto es una industria y puede haber incidentes. Y estamos desarrollándola no solo en Colorado, no solo en Estados Unidos. Esos caballos que salieron del establo están galopando por todo el mundo. Y no llegamos a entender completamente el impacto que eso pueda tener. Me encontré por primera vez con el desarrollo de la perforación de pozos de gas por pura casualidad. Íbamos en automóvil por la ciudad estadounidense de Farmington, en Nuevo México, y me impactó lo que vi. Pueblo tras pueblo, todo eran tierras de labranza arruinadas y desechos industriales a gran escala. Descubrimos que planificaban instalar los mismos complejos donde vivimos, en Sudáfrica, y quise saber más sobre esta industria. Me llamo Mira Duchke y trabajo en el sector de la legislación de derechos humanos. Me ocupo de las injusticias sociales y económicas contra la gente pobre y vulnerable. Mi socio, Jeffrey Barbie, es periodista medioambiental residente en Sudáfrica. Es originario del condado de Garfield, Colorado, un campo de batalla por la verdad sobre la industria gasífera, donde decenas de miles de pozos de gas han reducido su antes vibrante economía a una tragedia ambiental. Es la apropiación de tierras más grande en la historia estadounidense. Estados Unidos es una gran extensión y creo que al menos un 15% de sus 48 estados continentales han sido arrendados por empresas de petróleo y gas. Randy Udall era un experto en energía residente en Colorado. Durante más de 40 años su familia ayudó a moldear la legislación medioambiental en Estados Unidos. Falleció durante el rodaje de este documental. La industria del gas natural es como una extensión suburbana del negocio gasífero. Está no solamente por todo el condado, sino también por toda la región. Will Rush es el director de conservación de Wilderness Workshop, un taller de naturaleza en Carbondale, Colorado. Su grupo ha estado luchando con éxito para salvar un área importante de ser ocupada por la industria gasífera. Cada día se producen varios derrames, así que podemos decir que es una consecuencia de este tipo de operación que se derramen sustancias químicas sobre el terreno y a veces lleguen al agua. Las perforadoras de gas llegan a mucha profundidad bajo tierra. Una vez alcanzada la capa de carbón o pizarra, la perforadora se mueve horizontalmente a través del filón. Esto se llama perforación direccional. Para saber cómo funciona el proceso de fracturación hidráulica, nos encontramos con Jan Willem Egging, en Johannesburgo. Es el gerente general de Shell South Africa, que planea perforar en el desierto de Karoo.
¿Cómo funciona? Tenemos esta sección horizontal del agujero correctamente sellada. Luego se inyecta hacia abajo el agua con un 1% de una solución de sustancias químicas que también contienen algunos granos de arena. Y lo que conseguimos inyectando el agua es crear microfracturas en la pizarra. Los granos de arena permanecen en estas microfracturas y las mantienen abiertas. Así es como funciona la fracturación hidráulica. La fracturación hidráulica o fracking es solamente una parte de una operación mucho más grande. Aparentemente, el proceso entero, desde la perforación hasta la fracturación, el refinado y el transporte del gas, puede ser más sucio de lo que reconoce la industria. Debido al secretismo del negocio gasífero y la protección legislativa con la que cuenta en países como Estados Unidos, cuesta verificar los datos detrás de este proceso. De vuelta en Ciudad del Cabo, nuestra investigación nos llevó a una de las petroleras más grandes de Sudáfrica, Sasol. Nos reunimos con Steve Bowden, que accedió a hablar con nosotros. Él cree que la extracción de gas es limpia y podría traer beneficios económicos a la región. Hay muchas oportunidades para el desarrollo sostenible, el impacto es mínimo y es un recurso energético limpio. ¿Qué más se puede pedir? Es genial. Les gusta fingir que jamás ha habido un solo ejemplo de contaminación de aguas subterráneas por culpa de fracturación hidráulica. Es ridículo porque ha habido docenas, si no han sido centenares de ejemplos por todo el país. Pero la industria sigue diciendo que el fracking jamás ha causado daño alguno a las aguas subterráneas. Absurdo, tenemos pruebas contundentes de Pensilvania y Wyoming. Este es el informe sobre Parachute Creek, donde la empresa Williams derramó al menos 30.000 litros de benzina de esta planta de producción de gas. La industria de gas hace todo lo posible para disfrazarse con la bandera de Estados Unidos y les encanta hablar sobre el gas natural de combustión limpia. Sí, es limpia cuando llega al consumidor, pero en todo el camino desde el pozo hasta el consumidor, la industria de gas deja un rastro devastador. El debate sobre la posibilidad de explotar un 20% del territorio sudafricano para obtener el gas de esquisto existe hace muchos años. Desde que esta lucha empezara, una empresa llegó a la granja orgánica de Justin Kriege, situada en el desierto de Karoo, para examinar el gas allí. Cada año, la cría de ovejas aporta millones de dólares a la economía de Karoo, y es aquí donde Shell y muchas otras compañías quieren perforar pozos para extraer el gas natural. Si la fracturación hidráulica llega a mi finca, mi ganado estará expuesto a los efectos de muchos productos químicos nocivos. En este caso, mi reputación de ganadero ecológico quedaría comprometida, porque no podría garantizar la calidad de mi producto y me resultaría difícil continuar con el negocio. El doctor Van Tonder es uno de los geohidrólogos más progresistas del país. Trabaja en el Instituto de Aguas Subterráneas de la Universidad del Estado Libre. Él cree que inevitablemente los pozos tendrán fugas por causa de las propiedades del cemento, usado para crear una envoltura alrededor del tubo metálico de gas. Las consecuencias son catastróficas porque eso permite que los productos tóxicos contaminen el aire y el agua. El cemento se estropeará con el tiempo, así que al final todos los pozos de gas tendrán fugas. De eso no hay duda. Incluso Egging, el representante de Shell en Sudáfrica, reconoce que la integridad de pozos puede representar el mayor problema. Si los pozos no se sellan propiamente, el gas que sube por el tubo puede salir fuera de la envoltura, penetrar en la roca e ir subiendo hasta llegar a las aguas freáticas. El doctor Van Tonder explica por qué muchos de estos pozos son propensos a tener fugas. Aquí podemos ver la envoltura doble de acero. Esta es la primera y esta es la segunda. Puede adherirse al acero. No hay forma. E incluso a su alrededor en la práctica verá que hay roca y cemento y luego la cubierta. Y eso va a ser el gran problema. Aquí en Karoo, la mayoría de sus habitantes, humanos y animales, viven gracias a las fuentes de agua como esta. Es un pozo perforado con un molino que hace subir el agua. Estos molinos tan decrépitos suministran la poca agua que hay aquí a todo el desierto. La gente local tiene miedo de que el agua en estos pozos quede contaminada con sustancias tóxicas que se usan en la fracturación. Raymond Claassen es agricultor de Khoisan, descendiente de la población autóctona de Sudáfrica. Tiene miedo de que la fracturación hidráulica contamine los manantiales que alimentan sus cultivos.
Nosotros siempre hemos usado el agua que llega del manantial subterráneo que está aquí, y probablemente es lo que hacía la gente antes de nosotros. Esta agua es la mejor para la región y es vital porque todos los agricultores y granjeros del Klein Karoo y del Big Karoo dependen de estas fuentes de las aguas freáticas. El tema del agua tiene mucha importancia porque aquí, en Sudáfrica, admitimos que el agua es un elemento fundamental de la vida. Nosotros reconocemos el derecho humano a la vida que está garantizado por la Constitución. Sin embargo, este no tiene sentido si no protegemos los componentes básicos de la vida, y el agua es uno de ellos. El abogado ambientalista Cormac Cullinan está convencido de que el desarrollo de la industria de gas entra en conflicto con los derechos que establece la Constitución sudafricana. En lo que se refiere a la extracción del gas natural hay mucha incertidumbre. Nos falta mucha información porque no se ha hecho un estudio adecuado. Efectivamente, este proceso puede hacer que el agua se vuelva impropia para cualquier tipo de consumo. Pero además se supone que la extracción del gas tendrá lugar en un área donde el agua es un recurso extremadamente escaso y me gustaría hacer hincapié en ello. Sudáfrica es un país con escasez de agua. Aquí no se puede desperdiciar ni una gota. Decidimos averiguar qué cantidad de agua se necesitará para la extracción de gas en Karoo. ¿Cuánta agua necesitamos? Para perforar un pozo con fines de exploración se necesitan de 1 o 2 millones de litros de agua. Para hacer un pozo con fines de explotación, que es más grande, probablemente se requieren 10 millones de litros, más el agua que se usa para la fracturación hidráulica y otras operaciones. Según el gobierno de la provincia occidental de Ciudad del Cabo de Sudáfrica, para la extracción de gas en Karoo se necesita la misma cantidad de agua que el país utiliza todos los años en el riego. La industria que utiliza y potencialmente contamina este recurso valioso debe ser considerada tomando en cuenta la lucha cotidiana a la que aquí se enfrenta mucha gente para acceder al agua. Parece que la escala de los trabajos de explotación en Sudáfrica es mucho más grande de lo que se imagina la mayoría de la gente. ¿Cómo es la extracción? Imagínense parcelas de tierra del tamaño de un campo de fútbol. En cada una de estas parcelas, hoy en día se puede perforar hasta 30 pozos que por debajo de la tierra salen fuera de sus límites marcados en la superficie. Para la extracción de gas se necesitan unos 1.500 o 2.000 pozos, que son unos 60 o 70 campos de fútbol, cada uno con 30 pozos. En eso consiste la extracción. Pero el dinero no es todo, Jeffrey Barbie. El dinero no es todo. Hay cosas en la vida que valen mucho más que el dinero. Por ejemplo, la salud. Hay cosas que no se compran con dinero. Muchas veces se ignora que las evaluaciones de riesgos se hacen solo para la población humana. Se olvida que en Karoo tenemos 10 millones de animales que sirven de alimento en este país y que pueden resultar contaminados. En caso de contaminación de agua, se trata del daño directo causado al dueño de la fuente. Pero ¿qué pasa con los daños consecuentes que pueden ser pérdida de ingresos, problemas de salud que pueden tener animales o seres humanos? En Estados Unidos el gas natural se ha extraído mediante la fracturación hidráulica durante décadas y los ganaderos locales afirman haber tenido casos de contaminación de su propio ganado. La vaca de Lynn Blancet enfermó tras beber agua cerca de los pozos en su granja en Nuevo México. La autopsia mostró intoxicación. La vaca bajó del monte. Paró cerca de cada uno de aquellos hoyos para beber agua, luego regresó a casa y murió. La autopsia mostró que la muerte fue causada por las sustancias que estaban en el agua. Cuando en un área comienza el proceso de extracción de gas, se perforan miles de pozos. E incluso si existe la probabilidad entre 100 de que haya un derrame mayor, si son 1.000 o 2.000 o 3.000 pozos, ya está garantizado que haya varias fugas. La agencia que gestiona la explotación de petróleo y gas en Colorado supuestamente tiene la obligación de proteger las comunidades locales, pero parece que para ello hay muy pocos inspectores. Si un país relativamente bien dotado de recursos como Estados Unidos no puede facilitar suficientes inspectores para controlar la industria del gas, existe un gran peligro de que la situación en Sudáfrica sea mucho peor. Incluso Jan Willem Egging de Shell admite que Sudáfrica no tiene medios para asegurar el control de su industria. En la Agencia de Petróleo de Sudáfrica saben que tienen que aumentar su capital humano para tener suficiente información y capacidad para controlarnos. En el borrador del informe sobre la extracción de gas natural en Karoo, el gobierno comunicó que iban a poner en marcha controles y análisis para comprobar si hay contaminación causada por esta actividad.
¿Qué piensa usted sobre esto? Ya hemos visto que estas declaraciones de futuras aspiraciones y promesas a menudo no se cumplen. En un país con un régimen normativo débil, el coste del cumplimiento será bajo y los riesgos de ser llevado a juicio y de incurrir en obligaciones financieras debido al no cumplimiento también serán bajos. Eso significa menos gastos. Así que no tengo ni la más mínima duda de que las compañías tienen un incentivo financiero directo para priorizar la fracturación hidráulica en jurisdicciones con un sistema de regulación más débil. Al investigar la posible explotación de yacimientos en Sudáfrica, descubrimos con asombro que los grandes proyectos de gas ya están en marcha en el país vecino, Botsuana. Después de una rigurosa investigación, encontramos este mapa publicado por el gobierno de Botsuana, que muestra un enorme proyecto de gas metano de carbón llevado a cabo de forma encubierta en el país situado al norte de Sudáfrica. Las compañías extranjeras empezaron la perforación en ecosistemas muy delicados e incluso en parques naturales. Reunimos a nuestro grupo y cruzamos la frontera en auto. Hoy hemos ido más despacio de lo que tenía previsto. Pero no pasa nada, ya entramos en Botsuana y vamos a pasar esta noche cerca de Mapungubwe. Al viajar por el país, encontramos numerosas pruebas que demuestran que la fracturación hidráulica ya ha llegado a la región. En Botsuana están centrados sobre todo en la exploración del gas metano de carbón, hermano del gas de esquisto. El gas metano de carbón y el gas de esquisto son muy parecidos y ambos se extraen mediante fracturación. La mayor diferencia entre ellos es que las capas carboníferas están a menos profundidad y por lo tanto más cerca de las aguas freáticas. La otra gran diferencia es que para extraer gas de los depósitos del gas metano, el agua de las capas carboníferas se debe sacar por bombeo hacia la superficie. Esto es lo que la industria llama agua producida. La extracción del agua de la veta de carbón puede causar un descenso en el nivel de las aguas subterráneas locales. En Wyoming, donde el gas metano de carbón se ha estado extrayendo durante décadas, este informe del gobierno estadounidense, publicado por la Oficina de Administración del Territorio, indica que el nivel de algunas capas freáticas locales bajó hasta 30 metros una vez que los pozos del gas metano de carbón entraron en funcionamiento. Esta agua es salada y con toda seguridad se pueden hallar en ella sustancias radiactivas. La presencia de sustancias radiactivas en los residuos del gas natural está demostrada. Este informe de la Universidad de Duke explica muy claramente que los residuos de la fracturación vertidos en el río Black Creek en Pensilvania hacen que el agua sea 200 veces más radiactiva que río arriba antes de pasar por ese complejo. El agua potable contaminada en un desierto como Botsuana podría ser una catástrofe para un país que depende totalmente de los suministros de agua subterránea. En esta zona viven entre 30.000 y 60.000 elefantes. Es la mayor población de elefantes que queda en África. Estoy aquí con Ben Moller, en su finca al norte de Nata, en Botsuana. Esta zona es un lugar de pruebas para la plataforma de perforación puesta aquí para buscar gas metano de carbón. La torre de perforación obviamente estaba aquí, donde el agujero. Luego las aguas residuales, la mayor parte de ellas salieron por allí, porque ese punto está más bajo. Y en el lugar de donde salieron, la hierba se marchitó. El agua que sale de aquí está envenenada. Estos elefantes dependen completamente del agua extraída de la tierra, de los pozos que hay aquí. Estos elefantes beben de los pozos situados desde donde estamos hasta el parque de Chobe. Si estos pozos quedan contaminados a causa de la prospección en estos terrenos, será una gran catástrofe para esta zona. Yo espero que esto nunca ocurra durante mi vida. Como muchos miembros de la comunidad con los que hemos hablado sobre la prospección de gas en Botsuana, Valefi tampoco sabía que su tierra había sido elegida para la perforación. ¿Alguien les informó acerca de la licencia para la prospección de gas emitida aquí mismo, en el salar de Sowa? Nunca había oído nada de eso. Cuando me enseñaste este mapa, me sentí como si quedáramos excluidos, porque para mí es algo que ya se ha decidido. Si esto ya está en marcha, ya nos está afectando. Seran Jane forma parte del equipo de abogados que defendieron con éxito el derecho de los pueblos bosquimanos a ocupar sus tierras tradicionales en la reserva de caza del Kalahari Central en Botsuana.
Aparte, los bosquimanos obtuvieron el acceso al agua de los escasos y valiosos pozos del Kalahari. Las licencias de prospección ocupan la mitad de la reserva. Como defensora de los derechos humanos, me preocupa mucho esta exploración. Es una amenaza para las fuentes de agua en esta tierra ancestral de los bosquimanos y un peligro para la propia supervivencia de esta gente. Me gustaría saber cuánta gente de la población local, y no solamente la población, sino incluso de los propios organismos gubernamentales, son conscientes de las consecuencias de estas actividades que ya se han iniciado. Llevamos este mapa al Dr. Moody de la Universidad de Botsuana. Él redactó el primer informe gubernamental sobre el desarrollo del gas natural y supervisó la perforación de los primeros pozos de exploración mientras trabajaba en el Departamento de Estudios Geológicos. Iniciamos el proyecto para estudiar los recursos de carbón, pero desde otra perspectiva, intentando buscar un modo más limpio de usar los recursos carboníferos sin afectar tanto al medio ambiente. Probablemente emitieron estas licencias sin tomar conciencia de las consecuencias a largo plazo. Fuimos a visitar un lugar lejano e increíblemente bello en los salares de Mahadi Hadi, llamado la Isla Kubu. Los visitantes de todo el mundo vienen a ver este monumento nacional, a disfrutar, como nosotros, de los cielos estrellados y de la magia natural de este majestuoso lugar. Por la mañana encontramos a Balefi, que dirige un campamento aquí en Kubu, para el Departamento de Antigüedades. El dinero del campamento va destinado a la comunidad local que vive alrededor de los salares. Esta zona fue asimismo elegida para la exploración de gas. Si aquí ocurre algo por el estilo, la gente que vive en las orillas de estos salares o en las orillas del salar de Sowa se quedarán sin nada. El gobierno debe consultarnos sobre todo lo que pueda ocurrir en la zona donde vivimos. Pienso que es muy ingenuo creer que estas pequeñas comunidades, que casi no tienen voz, van a ser protegidas por su gobierno, porque esta industria va a pasar por encima de su gobierno, al igual que lo hicieron con nuestro gobierno. En Estados Unidos, las operaciones de fracturación hidráulica están exentas de la supervisión por parte del gobierno gracias a una ley promulgada por el presidente Bush en el 2005. No están legalmente atados a la ley de aire limpio, la ley del derecho a saber de la comunidad, la ley de agua limpia ni a otras leyes creadas para proteger a las comunidades. Parece que en la nueva fiebre del gas de Botsuana tampoco se están siguiendo las regulaciones medioambientales básicas. En estos lugares, tal vez la gente tenga que soportar mayores riesgos y pérdidas a largo plazo si no se realizan informes de evaluación del impacto ambiental adecuados. Es una condición para el gobierno. Necesitamos llevar a cabo adecuadamente un estudio de impacto medioambiental antes de que comience el proyecto. No nos han solicitado realizar un plan de gestión medioambiental, pero en mi opinión es lo mejor que hacemos. Así que el gobierno de Botsuana no les ha solicitado realizar un estudio de impacto medioambiental. No. No fue un estudio de impacto medioambiental, sino un plan de gestión medioambiental. Así que no parece que haya nada en la legislación que active un proceso de plan de gestión medioambiental. Sin un plan de gestión medioambiental es imposible para las comunidades afectadas como la de los San o los bosquimanos culpar a estas empresas por el daño que puedan causar. Esta es la reserva de caza del Kalahari Central. Los conservacionistas, las ONGs y comunidades locales como la de los bosquimanos, para los que este lugar es su hogar, están muy preocupados por el plan de desarrollo del gas. Si tomas a un grupo de personas, los indígenas de Botsuana, como los bosquimanos de la reserva de caza de Kalahari Central, se verán fuertemente afectados, ya que esto cambiará su forma de vida. Ellos son cazadores, son recolectores, así que si les quitas eso, exterminas su cultura. Matas lo que ellos mismos representan. Chumanda y su gente se enfrentaron a una serie de juicios con Saran Janner para asegurar los derechos de los bosquimanos en la reserva de caza del Kalahari Central. Saran es consciente de que la duramente conseguida victoria legal será disminuida si a la industria de extracción de gas se le permite operar tan libremente como hasta ahora. El agua no es un recurso que abunde en Botsuana, especialmente en la reserva de caza del Kalahari Central. Yo diría que esto es algo que tendrá muy serias consecuencias y resultará nefasto para una parte de la población de este lugar e incluso para todo el país.
Obviamente estás extrayendo agua de una veta de carbón. Pero en ocasiones la extracción de agua puede hacer descender la capa freática en algunas áreas. Sí, es posible. El gran problema con todo esto es la hidrogeología de la zona. En Botsuana, por ejemplo, la comunidad accede al acuífero en busca de agua. Es un entorno semiárido, seco, y la gente depende mucho de esa agua, así que tenemos que ser conscientes de esas cosas. La de carbón podría ser utilizada por las comunidades locales. El gobierno dijo que proporcionaría agua a las comunidades. Esa también es otra opción, una muy buena, por cierto. Me alegra que saques el tema del agua, porque una de las mayores ventajas de la explotación del gas metano de carbón es que se produce agua. La cuestión es qué hacer con esa agua. Si se contempla desde un punto de vista empresarial, lo mejor es convertirla de alguna forma en una fuente de ingresos. Otra opción es aportarla a la comunidad local. Lo llaman agua producida, pero podrían llamarla perfectamente agua envenenada. Es extremadamente tóxica. Podría matarte con tan solo beber un poco. Puede matar pájaros, puede matar humanos, puede matar al ganado. El agua es muy venenosa. Es un recurso energético limpio, de veras lo es. Los entornos donde se produce gas metano de carbón son tranquilos, muy apacibles, hay un bajo nivel de contaminación, son silenciosos. Incluso puedes hacerlo de forma que las instalaciones pasen desapercibidas. Esto no es lo que dice haber vivido la mayoría de la gente que reside cerca de estos pozos. Los Blancett, en Nuevo México, llevan 20 años recogiendo datos científicos en los pozos de gas instalados en su propiedad. La extracción de metano de carbón es el tipo de explotación de gas natural más sucio que existe en la cuenca del río San Juan. En realidad, pueden desarrollarse operaciones comerciales donde, por ejemplo, no se altere el uso de la tierra. Las bocas de los pozos tienen fugas. Los hoyos están anegados, carecen de revestimiento y las sustancias se filtran en las fuentes, en los manantiales. Y esa fue la principal razón por la que dejamos la ganadería, porque nuestras aguas estaban contaminadas. Puede causar dolor de cabeza, mareos, somnolencia. Contiene muchas sustancias nocivas. Además, dejan esto sin vallar correctamente y los animales pueden entrar. El ganado puede venir en manada, empujar la valla y beber de aquí. El petróleo y el gas siempre van a conllevar un impacto medioambiental. Si tu agua está contaminada y tus animales beben de esa agua, es posible que no sobrevivan y si lo hacen, sabes que no habrá beneficio económico de esos animales. La gente no quiere comprar carne de ternera que pueda estar contaminada. ¿Qué significa todo esto para el desarrollo a gran escala de la estación de gas en el sur de África? Para averiguarlo, atravesamos el vasto desierto del Kalahari pasando por muchas zonas donde se han expedido autorizaciones para perforar. A la entrada de la reserva de caza del Kalahari Central, un guarda admitió que se iban a efectuar perforaciones para extraer gas en la reserva. Aquí es donde van a perforar. ¿Lo van a hacer en el parque? Así es, en el parque. A lo largo de ancestrales rutas migratorias de animales nos encontramos con fosos como estos, probablemente a la espera de ser llenados con residuos de la fracturación hidráulica. Incluso en los límites de la reserva Camarino encontramos brigadas de trabajo de Kalahari Energy, trabajando duro con equipamiento pesado de perforación bien adentrados en la sabana arbolada de Botsuana. Podemos hacer todo lo relacionado con la fracturación hidráulica. Ahora estamos evaluando el equipamiento porque necesitamos más maquinaria para mejorar la perforación. El año pasado hicimos perforaciones horizontales y obtuvimos resultados aceptables. Tenemos 2 años extrayendo gas por esta zona. La mayor empresa de perforación de Botsuana, DeVet Drilling, trabaja a lo largo y ancho del país, incluso en las proximidades de los abrevaderos de elefantes de Ben Muller. Han reconocido haber perforado pozos de gas horizontales dentro de la reserva de caza del Kalahari Central. Sasol utilizó los servicios de DeVet en los pozos de gas que perforaron justo al norte del santuario Camarino. Sasol tiene grandes planes para Botsuana. Para un desarrollo comercial a gran escala del gas metano de carbón, se necesitan miles de pozos de gas. Obviamente, durante el desarrollo de un proyecto, no todos ellos estarán operativos. Si se dispone de un área de, no sé, unos 3.000 kilómetros cuadrados, se puede tener funcionando en todo momento 2.500 pozos de gas. Este es el aspecto que tiene una explotación gasística como la descrita en Colorado. Ben Moller piensa que son malas noticias para los animales salvajes de los que se siente responsable.
Durante la estación seca tenemos grandes problemas para conseguir agua suficiente para nuestros elefantes. Traemos agua de un pozo que no está muy lejos de aquí, pero usamos entre 20.000 y 30.000 o 35.000 litros de agua al día. Para los elefantes. Para los elefantes, sí. Los pájaros y otros animales pueden quedar atrapados en esos estanques de almacenamiento de agua. No tenemos claro que esta agua vaya a ser tratada con las medidas de seguridad adecuadas. Lo que está claro es que en algunas circunstancias no está siendo así. Siempre ha existido la posibilidad de que pudiéramos contaminar el medio ambiente. ¿Cree que comerciar con la reserva de caza del Kalahari Central y con su ecosistema, del que ha vivido la comunidad bosquimana durante tanto tiempo a cambio de los recursos de gas natural que hay en el subsuelo, es un trato justo? Sí, porque ¿qué otra cosa podemos hacer? Al final no habrá creación de empleo ni habrá crecimiento económico si destruimos nuestros recursos hídricos o nuestro medio ambiente. Los países africanos promueven la extracción de gas natural como una forma de impulsar sus economías y crear empleo, pero dado que la mayoría de los trabajadores en el sector de gas son extranjeros, los beneficios económicos no revierten en las comunidades locales. Steve Bowden de Sasol da a entender la realidad de este hecho. Las explotaciones no requieren mucha mano de obra, pero sí un tipo de trabajador muy especializado. Así que si no hay en el país trabajadores con ese perfil, debes traerlos de fuera. La consecuencia de esto es el ciclo de auge y caída que está muy bien registrado y documentado en Estados Unidos. Hay lugares que reciben un gran flujo de trabajadores con mucho dinero para gastar, por lo que la población local amplía sus negocios para atender la demanda, que genera una actividad que dura 2 o 3 años. Pero cuando estos equipos de trabajo se marchan, la economía local se contrae a niveles menores y peores de los que eran antes. Me sorprende que cuando se proponen avances como la fracturación hidráulica siempre se responda que crea empleo. Pero sinceramente, todo depende de qué tipo de empleo estemos hablando. En mi opinión, no hay ningún beneficio en la creación de empleos que perjudican a la sociedad. Los empleos son completamente insostenibles. Son para trabajadores especializados y la economía del gas de esquisto muestra que, dado el ritmo al que se agotan los pozos, solo a muy corto plazo puede mantenerse y generar beneficios. De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, el auge del gas natural ha desbancado a otros sectores productivos más sostenibles como la agricultura y el turismo. En cuanto ese momento de auge pasa, estas actividades económicas sostenibles no se recuperan. En un remoto campamento cerca de Hansi, en Botsuana, Jumanda Hagelebone, activista bosquimano, comparte con nosotros las inquietudes de su gente. En primer lugar, cuando llegan a las compañías gasísticas, traen gente entendida en cuestiones técnicas y todo eso. La tecnología actual no es algo desconocido, de manera que si mucha de la gente que vive aquí no ha recibido una educación o un entrenamiento para estos trabajos, no se beneficiará en absoluto de la presencia de estas minas. Esta es la ciudad de Parachute, en Colorado. Parachute tiene miles de pozos de gas y gran parte de la gente que viene aquí a trabajar en estos pozos viene de Canadá o de fuera del estado. Aunque en todo este valle hay 10.000 pozos de extracción, la industria del petróleo y el gas ha supuesto la creación de solo unos cientos de puestos de trabajo para la gente de aquí. Ya sé que el dinero es tentador. Los trabajos son solamente temporales. Y sí, hubo un momento de auge que duró tal vez un año, pero después despidieron a todo el mundo. Así que, ¿quién se hace rico? Es una buena pregunta. Por lo general, la mayor parte del dinero revierte en las compañías de petróleo y gas. Sus altos ejecutivos son muy bien pagados. En Colorado y en África, las compañías de gas parecen haber contaminado el proceso político comprando al poder mediante grandes inversiones. Se ha denunciado públicamente y no ha sido desmentido que CEF Investments, que es un grupo de inversión del Congreso Nacional Africano, es propietario de acciones de la filial sudafricana de Shell. Está afectando negativamente a nuestro país, así que no podemos permitir que la fracturación hidráulica siga existiendo en Sudáfrica, en ningún momento ni lugar, ni de ninguna forma. Es cierto que con esto se crean algunos puestos de trabajo, pero no es que duren demasiado. Además, en muchas ocasiones se trata de población de paso porque se necesita que venga mucha gente a la vez, y así se crean los llamados campamentos masculinos, ubicados a lo largo del corredor donde están perforando. Allí viven un montón de hombres jóvenes y sin familia, y eso decididamente cambia el ambiente social de la comunidad acogida.
Shell invirtió 24.000 millones de dólares en gas de esquisto en Estados Unidos y en octubre del 2013 admitió la pérdida de 1.300 millones de dólares en esa inversión. Numerosos informes de medios financieros y de revistas especializadas sugieren que hay una burbuja en el mercado del gas natural. Muchos de los beneficios previstos para los proyectos no tienen en cuenta el elevado ritmo de agotamiento de los pozos que se está registrando en la mayor parte de explotaciones de gas en Estados Unidos. Economistas independientes como Jeremy Weber sugieren que la mayor parte del dinero de esta industria no permanece en las comunidades locales. En la mayor parte de África, la industria de la extracción y de la minería no ha supuesto demasiados beneficios para los pobres. Parece que las riquezas de la minería en África nunca jamás han llegado a la población que después tiene que vivir con las consecuencias de esa actividad. Una buena forma de comprender los efectos que tienen las enormes industrias de extracción es observar cómo se ha gestionado este tipo de actividad en Sudáfrica en el pasado. La población vive expuesta diariamente a peligrosos niveles de radiactividad y contaminación del agua y el gobierno parece impotente para ayudarla. El lago Robinson, que era una zona de ocio muy popular en el 2002, contiene ahora niveles de uranio de 60 miligramos por litro, un porcentaje 40.000 veces más alto que los niveles naturales de uranio en agua. 11.491 personas dependen de esa agua para el consumo humano y para el riego de sus cultivos. Es muy importante subrayar el hecho de que el agua ácida de las minas sin diluir es mortal y que beberla puede tener fatales consecuencias. Incluso niveles bajos de exposición a una contaminación como esta pueden causar cáncer. El gobierno afirma que supervisará que el gas se extraiga de forma segura, pero ¿puede el gobierno reforzar las leyes que él mismo creó para la industria del gas cuando éstas no son capaces de proteger a la gente que sigue pagando el precio de riquezas históricas como el oro, el carbón e incluso el asbesto? Pero hasta con una buena legislación, muchos de los daños provocados por las industrias de extracción casi nunca pueden remediarse tras haber sido causados. La polvorienta ciudad desértica de Prieska es un terrible ejemplo de ello. Tomemos el caso de Prieska. Se puso la demanda décadas después de que se causara el daño inicial. Se puede contraer asbestosis y morir de cáncer de pulmón o, en general, tener problemas de salud que se manifiestan décadas después de haber sido causado el verdadero daño. Y por eso puede resultar terriblemente difícil presentar pruebas. Chris Julius está muriendo de un cáncer de pulmón provocado por el asbesto. Aquí lo vemos escarbando en un montículo de esta sustancia azul, uno de los muchos que se encuentran a lo largo y ancho de la ciudad. Es un ejemplo de cómo una industria supuestamente inofensiva se llevó sus beneficios al extranjero, dejando a la gente en una situación espantosa. Prieska es una de las pocas ciudades de la provincia septentrional del Cabo en la que una persona puede contraer cáncer solo por pasar conduciendo por ella. En Sudáfrica, las empresas mineras se han librado de la obligación de adoptar medidas correctoras y de rehabilitación porque el daño que causaron solo se manifestó años después de que se hubieran ido. En consecuencia, al gobierno no le queda más remedio que intentar limpiarlo todo a costa de los contribuyentes. Max Kiefer es el director del Instituto Nacional para la Seguridad y la Salud Ocupacional del Centro para el Control y Prevención de Enfermedades en Denver, Colorado. Publicaron un aviso nacional dirigido a los empleados en pozos de fracturación advirtiendo sobre un compuesto químico cancerígeno usado en las operaciones de fracturación hidráulica. Pero quienes me preocupan son las personas que viven cerca de estos pozos y están expuestas constantemente a esos productos químicos. Durante la evaluación inicial de peligros se descubrió que durante el proceso de la fracturación hidráulica se libera sílice cristalina respirable, porque se inyectan dentro del pozo cientos de miles de kilogramos de arena de sílice, que actúan a modo de agente sostén, como ellos lo llaman. Anthony Peacock vive en el condado de Garfield, en Colorado. Afirma que enferma cada vez que en su comunidad empiezan los trabajos de fracturación. No solo está en el agua, está también en el aire. Lo pueden llamar simplemente polvo, pero no sé el factor de la causa. Así que no hay cura para esa enfermedad. Vivir en una zona de yacimientos de gas condiciona tu vida porque repercute en la salud. Las carreteras están abarrotadas y, en términos generales, disminuye la calidad de vida para la mayoría de la gente, en algunos casos, drásticamente.
He venido al lugar donde nací, en el valle de Norfolk, en el río Gunnison, estado de Colorado, para encontrarme con la doctora Theo Colborn. Es una de las científicas más notorias del mundo en el estudio de los efectos de los interruptores endocrinos en el cuerpo humano. Junto con otros científicos, la doctora Colborn está muy preocupada por la posibilidad de que esos productos químicos puedan penetrar en nuestros cuerpos y en nuestro ecosistema debido a la intensa actividad de extracción del gas natural que se está llevando a cabo. Un grupo de nuestros empleados elaboró una base de datos sistemática basada en la larga lista de productos químicos de la que disponíamos. De todas las sustancias que tenían un efecto negativo en la salud humana, el 14% tenían entre 1 y 3 efectos, y el 86% restantes entre 4 y 14 efectos diferentes. Y lo que más nos sorprendió fue descubrir que el 43% de las sustancias de la lista contenían interruptores endocrinos, químicos que pueden interferir en el desarrollo de los individuos antes de su nacimiento y provocar cambios irreversibles en la salud a lo largo de toda su vida. Muchas de las preocupaciones en relación con el gas natural tienen que ver con el agua, pero un número cada vez mayor de estudios demuestran que la calidad del aire es lo que mayor riesgo supone para la gente que vive cerca de estos pozos. Después de la demanda interpuesta por la asociación Wilderness Workshop, el gobierno estadounidense reconoció que se había infringido la ley al no realizar el debido análisis de la calidad del aire en los 1.300 pozos de gas que querían perforar en las inmediaciones de mi casa. No es solo que se emita metano, que contribuye aún más que el dióxido de carbono al calentamiento global, sino que durante la fracturación se emiten todo tipo de sustancias químicas contaminantes. Llevo mucho tiempo totalmente convencida de que lo que afectaba a la gente era lo que estaba en el aire, sobre todo teniendo en cuenta mi experiencia y la de todos los habitantes del condado de Garfield, que empezaron a quejarse el día que se empezó a perforar. He venido a Basalt, Colorado, para reunirme con el doctor John Hughes, que ha estado haciendo análisis de sangre a las personas que viven cerca de los pozos de gas aquí en Colorado. Tiene datos muy interesantes que compartir con nosotros sobre los peligros de los compuestos químicos liberados durante la perforación de los pozos y sobre las consecuencias que pueden tener para la gente que vive en las inmediaciones de estos pozos. Lo que descubrimos es que los pacientes que viven cerca de los pozos son los que tienen en la sangre la mayor concentración de compuestos orgánicos volátiles, en particular etilbenceno y estireno. Estos compuestos orgánicos volátiles, también llamados COV, son sustancias sumamente peligrosas que pueden imitar las hormonas en el cuerpo humano, causar cáncer y defectos congénitos. Los principales compuestos liberados por chimeneas de escape como esta, que se halla cerca de mi casa, son benceno, etileno, tolueno, a los que en conjunto se les conoce por las siglas BETX. Un compuesto químico orgánico en un laboratorio de química es uno de los compuestos más peligrosos a los que uno puede estar expuesto. Puede tener graves efectos sobre la salud, desde cáncer hasta enfermedades oculares o síntomas de intoxicación, como los pacientes que he tratado y que vivían cerca de los pozos de extracción de gas natural. El doctor Van Tonder cree que todos los tubos de perforación acaban por tener fugas, y eso explicaría por qué esos compuestos acaban liberados en el aire. Aparte de los productos químicos que contienen las mezclas utilizadas para la fracturación, los compuestos orgánicos volátiles aparecen de forma natural en las reservas subterráneas de carbón y esquisto. Una vez que se perfora el filón y se cava y se fractura el pozo, los gases son expulsados constantemente, según afirman los científicos. Las investigaciones del Dr. Hughes sobre los efectos de estos gases en las comunidades fueron usadas por la Asamblea Legislativa de Colorado para dar forma a uno de los reglamentos medioambientales más exigentes de Estados Unidos a propósito de la distancia que debe haber entre los pozos de gas y las zonas habitadas. Sin embargo, existen nuevas investigaciones que señalan muchos otros problemas relacionados con el negocio de la explotación del gas en general. De vuelta a Botsuana, una de las personas que apoyó el plan gubernamental de fracturación para extraer gas cree que debido a que el gas natural se quema limpiamente en la cocina es más sano y mejor para el medio ambiente que el carbón. Nuestra intención era dejar atrás el uso del carbón, ya que sabemos que produce un gran volumen de emisiones, y desarrollar el del gas metano, lo cual reduciría esas emisiones. Las últimas investigaciones estadounidenses revelan que estas afirmaciones respecto al medio ambiente son falsas.
El Instituto de Investigación Ártica y Alpina de la Universidad de Colorado en Boulder cuenta con el mayor número de registros sobre la calidad del aire y la concentración de compuestos orgánicos volátiles en todo el mundo. Trabajaron con el Dr. Hughes en la monitorización de la calidad del aire en zonas de extracción para su estudio de los efectos que sobre la salud tienen esas sustancias. También hay estudios que han descubierto emisiones de metano desde el auge del gas natural de Estados Unidos. Se nos pidió que examináramos la calidad del aire en los lugares donde la gente vive para investigar su posible exposición a sustancias contaminantes. Descubrimos que los niveles observados en esta área eran incluso más altos de lo que habíamos previsto. ¿Pero de dónde procede esa contaminación? Esos compuestos son liberados por esa industria en concreto, ya que no los detectamos en otros lugares, y además porque las concentraciones aumentan a medida que nos acercamos a las instalaciones de extracción de gas y petróleo. En la cuenca de Uinta es del orden del 7 u 8% del gas natural producido, es decir, el 7 u 8% del gas que se extrae es liberado a la atmósfera. ¿Va a parar al aire? Así es, acaba en el aire. Según este artículo publicado por la Universidad de Colorado, entre un 6,2% y un 11% de todo el metano generado en el condado de Uinta va a parar a la atmósfera. Este estudio muestra que si todo el gas que se fuga se reuniera en contenedores, daría para llenar 4 de los mayores barcos cisterna del mundo. El metano y los compuestos orgánicos volátiles, esas emisiones fugadas de las perforaciones gasísticas, les ha arrebatado a estas el calificativo de ecológicas. La cuenca de Uinta presenta concentraciones de ozono por encima de los estándares nacionales de calidad del aire ambiental de Estados Unidos, superiores incluso a las del centro de Los Ángeles. Fuimos a Alaska para hablar con el doctor Jeffrey Cavanaugh, que está estudiando el impacto que tienen los gases de efecto invernadero como el metano sobre los glaciares. Se trata del proyecto más veterano de su tipo en Estados Unidos. Estas grandes cantidades de metano liberadas por las nuevas explotaciones de gas en Estados Unidos suponen una seria preocupación para los científicos. A la luz de los nuevos datos podemos concluir que el gas natural es por lo menos el doble de perjudicial que el carbón por lo que respecta al cambio climático. El 95% de los glaciares de Estados Unidos se está derritiendo y la comunidad científica trabaja sobre el terreno para tratar de entender los motivos. El metano liberado por las explotaciones de gas natural tiene al menos parte de culpa. Si tenemos un gas que deja entrar la energía pero no la deja salir, eso constituye un factor de calentamiento. Si comparáramos a nivel molecular una molécula de metano con una molécula de CO2, veríamos que la de metano causa un calentamiento 40 veces superior a la de CO2. El metano es solo uno de los gases causantes del efecto invernadero, pero es especialmente poderoso, ya que debido a su baja concentración, cualquier pequeña adición de metano aumenta su efectividad. Las enormes emisiones de metano que producen las nuevas explotaciones gasísticas deberían importarnos a todos, al margen de lo lejos que nos hallemos de los complejos de extracción, ya que contribuyen a un problema global mucho más vasto. En septiembre del 2013, una gran inundación destruyó al menos 1.900 instalaciones de extracción de gas en el condado de Weld, en Colorado. Este es el condado con mayor número de pozos de fracturación hidráulica de todo Estados Unidos, de forma que nadie sabe exactamente las dimensiones del vertido. Pero miles de toneladas de sustancias contaminantes acabaron en el río Platte Sur. Todavía no hemos sido capaces de calcular las verdaderas dimensiones de este desastre sobre la industria agrícola y ganadera local e incluso sobre las infraestructuras de extracción de gas. Ahora mismo estamos atravesando el condado de Weld, en Colorado, donde la mayor inundación en los últimos 100 años ha destruido los complejos de extracción de gas y petróleo. Según los diversos grupos de protesta ciudadana, esto ilustra perfectamente los peligros de instalar esta clase de infraestructuras en áreas rurales como esta. Aquí podemos contemplar el tremendo golpe que ha recibido la industria del gas natural y de paso los ciudadanos. Ha sido algo de veras espantoso. El área de extracción de gas más densamente poblada del estado ha sido invadida por las aguas. Lo que estamos viendo frente a nosotros es un perfecto ejemplo de por qué los ciudadanos de este condado quieren que se desmantelen estos pozos, que se detengan las perforaciones y que acaben los problemas de contaminación. Existen problemas de contaminación del aire, de contaminación del agua y seguiremos viendo nuevos casos ahora por lo que atañe a estas infraestructuras dañadas. Yo no creo que la industria del gas natural estuviera preparada para algo así en absoluto.
La industria del petróleo y el gas instaló cientos de pozos en tierras llanas muy próximas a la cuenca del río y no adoptó ninguna medida de precaución para proteger a la comunidad en caso de que se diese una inundación como esta. ¿A qué te dedicas? Trabajo en el pozo de extracción. ¿Y qué piensas al ver todo lo que ha pasado? Es terrible. Mucha gente lo ha perdido todo por culpa de la inundación. Pero algunos piensan que no deberían haber perforado estos pozos tan cerca del río. Supongo que no. Lo de las compañías dicen que lo tienen todo previsto, pero la verdad, yo no me lo creo. ¿Tú trabajas allí? Lo que sé es que todo esto estuvo bajo el agua en un momento dado. Así que todo ese gas tiene que haber ido a parar a alguna parte, porque ya no está allá abajo. Hay un costo medioambiental que todavía no hemos cuantificado del todo. Hay un costo para la fauna, para la calidad del aire y también para la sociedad. Todos ellos tienen en común el hecho de que no resultan fáciles de cuantificar. Al contrario de cuando se dice que un pozo produce, por ejemplo, $5 millones en gas natural. Los otros costos pueden ser y probablemente sean mucho mayores, pero no es fácil determinarlos. Imagine que se pone a hablar de Estados Unidos. Todo el mundo sabe cuando se habla de este país que la tecnología es muy avanzada ahí, como todo. Pero fíjese en nuestro país. Todavía estamos en vías de desarrollo. Si nos llegan compañías energéticas que han provocado auténticos destrozos en su propio país, ¿qué no serán capaces de hacer en Botsuana? Será un desastre. Las compañías de extracción tienen la mirada puesta en vastas áreas del planeta. Aquello a lo que se enfrenta Botsuana no es diferente de lo que está sucediendo en Montana, Rumanía, Chile o la verde campiña inglesa. Los países deben ser perfectamente conscientes de los serios peligros que entraña esta insostenible industria de extracción. Muchos de ellos ya lo son. Estos son los países, estados, comunidades y ciudades que actualmente tienen prohibida la fracturación hidráulica. Y la lista crece cada día.